Hola, buenos días. Pues soy la doctora Edith Santana, F2 de vitroretina con alta especialidad en microcirugía del cristalino. Y el día de hoy les voy a hablar de las inyecciones intravítreas. La primera uso en referencia a las inyecciones intravítreas fue en 1911 por el doctor Ohm, quien utilizó la técnica de introducción de aire para reparar el desprendimiento de retina, es decir, las intravítreas nacen de una retinopexia neumática. A partir de 1945 se utiliza como la administración de fármacos para tratar las endoftalmitis. El primer fármaco al introducir fue la penicilina. Y ahorita más adelante vamos a hablar de los fármacos, las diluciones, por qué sí y por qué no. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aunque algunos fármacos no estén diseñados para el uso intraocular, esta vía de administración es unánimemente aceptada, siendo en la actualidad de uso generalizado, reconociendo ventajas frente a otras vías de administración en el tratamiento de ciertas enfermedades oculares. Debemos tener en cuenta que el resultado de estos tratamientos mediante las inyecciones intravítreas dependen no solo de la eficacia de la medicación inyectada, sino también de sus riesgos, seguridad, tolerancia, complicaciones propias del fármaco. Y ahí nos extendemos, por ejemplo, a los antibióticos, que no hay antibióticos en diluciones propias para intravítreas, o que algunos antiangiogénicos no están aprobados para que sean intravítreos, o que algunos otros antivirales o algunos esteroides. Entonces, ahí es un amplio tema en el cual creo que tenemos que tener la capacidad de discernir cuándo sí, cuándo no, si el paciente es fáquico, afáquico, pseudofáquico, si le voy a poner esteroides, si no. Pero no es el tema, es que se vayan bien entendidos cómo se debe poner una intravítrea bien puesta y algunas diluciones. ¿Sale? Siguiente. Obviamente la complicación más temida de este procedimiento puede ser potencialmente devastadora es la endoftalmitis, no obstante tomando ciertas medidas de asepsia y antisepsia con un buen protocolo, es decir, en donde ustedes vayan a trabajar o en su clínica o en su consultorio, tener bien protocolizado cómo van a poner un intravítrea y así van a evitar el mayor riesgo de endoftalmitis. Siguiente. La hipertensión ocular mantenida, la uveitis, la aparición o progresión de una catarata están relacionados con el fármaco inducido, igual que la uveitis, la hipotonía ocular y la obstrucción vascular retiniana. Es decir, nos enfocamos, por ejemplo, aquí con el tema de los esteroides. Si yo tengo un paciente que aún tiene cristalino y le pongo un esteroide, por supuesto que va a desarrollar una catarata desde la primera inyección intravítrea. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente joven que le voy a hacer una retinopexia neumática, es decir, una inyección intravítrea de gas puro, por supuesto que va a desarrollar catarata a lo largo de 2 años. Las uveitis, pacientes, por ejemplo, que les ponen esa mezcla en una sola jeringa de antiangiogénico con triamcinolona, esos medicamentos se diluyen y además de eso quedan concentraciones abajo de los esteroides, que a su vez generan uveitis secundarias. Es por eso que cada antibiótico intravítero que ustedes vayan a poner, o sea, por ejemplo, en el caso de una endoftalmitis, que vayan a poner 2 antibióticos, se pone con jeringa diferente, ¿ok? Si van a poner Triamci y antiangiogénico, lo ideal es ponerlo con 2 jeringas diferentes en 2 lugares diferentes, ¿ok? Y esta es una de las preguntas que les hice. ¿El desprendimiento de retina estaría relacionado con la patología ocular subyacente? Y no sé si se han fijado los que han rotado con nosotros que cuando tenemos una retina diabética es antiangiogénico una semana previa a la inyección, a la cirugía. ¿Por qué? El antiangiogénico no va a desprender la retina, ni ponerle la inyección va a desprender la retina. Las membranas, al cambio de osmolaridad del vítreo, van a generar más tracción y se van a desprender. Por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, genera una vitreitis súper importante, que a la hora de cambiar la osmolaridad del vítreo por el medicamento que van a inyectar, puede desprenderse la retina, pero nunca, o sea, quítense ese miedo. No hay manera que por una inyección intravítrea se desprenda la retina. Por eso hay ciertos calibres para poner una inyección intravítrea. No es lo mismo decir de un trocar o lo mismo decir de una RCP, pero una intravítrea como tal, la técnica mala no va a desprender la retina. Puede haber otras complicaciones, pero desprendimiento de retina no. Siguiente. Hay requisitos básicos para la inyección. Informar adecuadamente al paciente, porque lo van a inyectar y el paciente no tiene la menor idea que es una inyección en el ojo, si es su primera vez se asustan, no saben de lo que se trata.
explicarles que probablemente van a necesitar más inyecciones, saber que tienen que explicarle al paciente que es un medicamento, que si baja la visión, que si le duele, tiene que venir con nosotros. Consentimiento informado, súper importante. Aunque sea un procedimiento básico, un procedimiento sencillo, que no siempre se hace en el quirófano, por su seguridad, siempre un consentimiento informado, de preferencia que otro familiar se los firme. Solicitud del medicamento de uso compasivo en caso de aplicación de la legislación vigente si se utiliza un fármaco no aprobado de uso intraocular. ¿Qué les quiero decir aquí? O sea, es ilegal en México poner Avastin. No, no se vale, no se puede. Por ejemplo, aunque la FDA un tiempo lo aceptó y otro no, aquí en México la COFEPRIS no acepta poner Avastin. O sea, estamos cayendo en una ilegalidad. Entonces, ustedes saben que si ponen Avastin y los demandan, la demanda procede porque el Avastin sí es más barato. Y aunque no es el mejor de los antiangiogénicos, muchas veces es mejor ponerle eso que no ponerle nada al paciente. Entonces, estar bien claros que hay medicamentos que no están aprobados, pero que, bueno, podemos incurrir ahí en una ilegalidad. Siguiente punto. Hay ciertos medicamentos que están aprobados en la FDA, no obstante, la COFEPRIS tiene una laguna legal súper grande. Por ejemplo, el primer antiangiogénico que se aprobó y que realmente, o sea, sí tiene mayor captación a nivel del epitelio pigmentario, pues es el IA o también el Lucentis. Obviamente es muchísimo más caro que el Avastin, pero recordar que el Avastin está protocolizado para cáncer de colon y que en su ficha técnica ni siquiera implica la aprobación del uso como medicamento antiangiogénico. Siguiente. Aquí les puse, bueno, donde yo me formé como residente, teníamos unas diluciones muy específicas para los medicamentos intravitreos y otra muy específica para los colirios fortificados, que si gustan después se las paso. Y es bien importante saber, vuelvo y les repito, que si van a poner 2 antibióticos ante una endoftalmitis es con aguja diferente, con jeringa diferente. Siempre cargar uno, porque lo más que vamos a poner es 0.6, pero en el biel puede quedar, ¿de acuerdo? Entonces, recordar los más tóxicos son la amicacina, que es el antibiótico más tóxico. ¿Por qué? Porque afecta a las capas de conos y bastones y al EPR. Y la anfotericina B, que es de las cosas que ya casi no se usa, pero cuando hay una infección muy difícil de tratar, hay que usarla, pues saber que va a haber fotosensibilidad, o sea que el paciente, hasta que se termine de diluir ese antibiótico, no va a tolerar la luz, y es normal. Las diluciones se tienen que hacer todo estéril, paciente, o sea, perdón, manos lavadas estéril, guantes, en una charola estéril, con todos los frascos nuevos, limpiar los frascos, hacer las diluciones pertinentes, agitar adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estamos haciendo un adecuado medicamento intravitrio. Y muy concentrado nos da toxicidad y con poca concentración, pues es como haber puesto nada dentro del ojo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Es fotosensible, afecta la capa de conos y bastones. Ahí tiene más selectividad en la absorción. Siguiente. Bueno, profilaxis antes de la inyección. En muchos lugares, por ejemplo, en donde yo me formé, llegaba el antiangiogénico y citábamos a los pacientes una vez al mes, porque pues el Ministerio de Cuba mandaba 4 o 5 frascos. Entonces, citábamos a los pacientes temprano y hacíamos una cosa que se llamaba secreciones. Se sentábamos al paciente y veíamos cómo estaba la superficie. Y si estaba así, por supuesto que no se inyectaba. Entonces yo les recomiendo en su práctica privada, nunca se van a arrepentir. Si van a poner un medicamento intravitro, por lo regular antiangiogénico, si ustedes ven que tenemos un problema de superficie, yo creo que vale la pena tratarlo 7 a 10 días y luego ya lo inyectamos, ¿va? Bien importante. La utilización de todos los colirios estériles. O sea, no se vale que el mismo ponte que traigo en la bata, que a lo mejor ya estuvo en la lavadora, ponérselo al paciente que le voy a poner el intravitro. Hay colirios que deben de ser específicos para uso de quirófano, ¿va? No se vale de que te pongo del ponte que traigo y luego ponle del TP que traigo. Tienen que tener mucho cuidado en ese tipo de detalles. Acuérdense que la perfección está en los detalles. Siguiente. El lugar y la profilaxis durante el procedimiento. Aquí es un tema también súper importante para tratar y controversial. En México no hay una ley que diga que
que la inyección intravítrea se tiene que poner en quirófano, ni tampoco dice que se tiene que poner en un consultorio, ni tampoco está mal si lo ponen en un área de procedimientos, y tampoco está mal si lo ponen en quirófano. Hay quien ha tenido oportunidad de poner antiangiogénicos conmigo, como los ponía en mi lugar de trabajo, que es con hisopo. Recargamos a la paciente, lo ponemos, marcamos, y sentadita la paciente, y todo perfecto. Eso sí, siempre, nunca se van a arrepentir de lavarse las manos, guantes estériles, el paciente, ustedes y la persona que les ayude con cubrebocas. Aunque no es una obligación, pues sí está comprobado que disminuye el riesgo de endoftalmitis, que todo el personal involucrado, incluyendo el paciente, utiliza cubrebocas. ¿De acuerdo? El uso de material estéril, o sea, no se vale que sea el hisopo ya abierto. Asegúrense de que todo sea abierto ahí, de que todo sea limpio, estéril para esa inyección, aunque solo sea una. El uso de anestesia tópica, ya saben, el Ponti exclusivo para sus procedimientos. La reducción de la flora bacteriana de la superficie ocular y los párpados, por lo menos 3 minutos. ¿De acuerdo? Por eso es importante la dilución del yodo que les di. O sea, no es de que poquito yodo y hay que me quede medio cafezoso, no. Porque aunque se lo ponga, si no está la dilución adecuada, no estás haciendo nada. ¿Ok? Ahora, evitar la manipulación palpebral excesiva, claro. Porque si tú le estás talla y talla y talla y talla y talla ahí, fuera de ayudarlo, perjudicas y puede ser posible que encuentres una infección secundaria a la flora propia de los párpados. Ahora, un tema súper controversial que es la paracentesis. Eso es dependiendo de donde lo lean y en la escuela en la que se hayan formado y cómo lo estudien. En la escuela del doctor Carvajal se hace paracentesis. En la escuela cubana y en la escuela europea no hacen paracentesis porque han hecho estudios que demuestran que aumenta el riesgo de infección al hacer otro puerto. ¿Cuál es aquí la otra? Que el por qué sí o por qué no. Por el aumento de la presión intraocular. El uso de antibiótico de espectro post-inyección. Eso sí, no se vale poner en el antiangiogénico y vayas. No. 2 gotitas de antibiótico después de poner la inyección. Y ahí es ahorita en delante donde vamos a ver si mi paciente se tiene que ir con una receta por 2 semanas de inyección cada 4 horas o no. Siguiente, por favor. Secuencia del procedimiento. La dilatación para la visualización del fondo de ojo. No es imprescindible, pero siempre es bonito tener el paciente dilatado para ver cómo entra tu medicamento y sobre todo para que no les den llegues al cristalino. Aunque no es imprescindible, es aconsejable tanto para la adecuada visualización posterior del fondo de ojo como para el control del latido venoso y la palidez papilar si fuese necesario alguna actuación posterior. ¿Cuál sería la actuación posterior? La paracentesis. ¿Ok? Anestesia tópica con colirio estéril, eso ya lo mencionamos. Siguiente. La limpieza con povidona iodada. Povidona iodada del 10% en los párpados y en las pestañas, en el cepo conjuntival, 5 minutos dejándola actuar. No es cierto eso de que se lo lavo y la enfermera me está apurando, córrele doctora, corre. No, cuéntenle. Esto es lo único que a ustedes les va a dar la garantía de que no hay tanto riesgo de endoftalmitis disminuido en un 99%. ¿De acuerdo? La aplicación del bléfaros y la medición de la distancia adecuada. Eso también es súper importante cuando recién están empezando. A lo mejor ya con 50,000 intravítreas puestas o los que se vayan a hacer retinólogos con el trocar, pues tú ya más o menos le calculas. Pero al principio sean exquisitos en los detalles para que no haya fallas. ¿De acuerdo? Entonces, 3 milímetros en ojos afáquicos, 3.5 pseudofáquicos y 4 milímetros en ojo fáquico. Es decir, del limbo, no atrás del limbo. Se paran en el limbo corneal y atrás y marcan. ¿De acuerdo? Y es justo en la marca, no atrás de la marca ni adelante de la marca. ¿De acuerdo? Siguiente. Esta tabla se las traje porque creo que es importante que lo sepan, aunque no les involucre todavía, pero en la retinopatía del prematuro, pues muchas veces, y ya evolucionó el tratamiento, que es a tratamiento de antiangiogénicos intravítreos. Ya verdaderamente el láser, pues como ustedes lo vieron en su clase previa, sí, en algunos casos muy específicos, pero ya se está quedando atrás, ya es en desuso. Entonces, a un niño prematuro no le van a poner la inyección intravítrea 3.5, porque es comúnmente que llegas y la novatada es, ¿y a dónde se lo va a poner, doctora? Entonces, aquí les tengo una tabla. ¿Por qué? Porque es en la única causa en la que se modifica la distancia, según la edad corregida del menor. Es decir,
Nació de 28 semanas y es su tercera semana de edad gestacional fuera o 4. Ah, bueno, pues 32, 34. Y esta es la distancia del limbo, ¿de acuerdo? Según las edades, las semanas corregidas. ¿Sale? Es como dato de cultura general. Siguiente. Indicar al paciente la posición del globo ocular. Algunos de los autores recomiendan las inyecciones en los cuadrantes inferiores para prevención del fenómeno de Bell's durante el procedimiento. Se recomiendan distintos lugares para inyectar los siguientes procedimientos, es decir, no siempre darle donde mismo y evitar hora 3 y hora 9. Siguiente, por favor. La movilización de la conjuntiva al punto de inyectar con pinza o bastoncillo de algodón. Truco de la abuela, pónganle a su hisopo Ponti y déjenselo un ratito ahí. De verdad funciona, les duele menos. Y aparte con eso retraen su conjuntiva y aplican su inyección. Entonces, aquí, las agujas, 27, 30 y 32. Aunque lo vean muy básico, cuando vayan, por ejemplo, a otro hospital que no sé dónde se formaron, ustedes pueden elegir el calibre con la aguja que ustedes quieren poner o cargan con uno, que es lo indicado, y ponen con otro. O sea, no se vale la grisecita, la diabastín sin abastín, de la más chiquitita, ¿sale? Tenemos los calibres 27, 30 y 32. Por lo regular, 27 casi no es tan común en México, 30 o 32, ¿de acuerdo? Siguiente. Ok. Pregunta que también les pueden pasar el día que estén rotando con niños. A los adultos sí se pone en 45 grados. En los niños no. ¿Por qué? Por el cristalino, la córnea y la parte es plana. Si ustedes lo hacen a 45 grados, lo más probable es que le den un llegue al cristalino. ¿Sabes? Siguiente. La extracción suave de la aguja. ¿Por qué? Si sacan rápido la aguja, además de que se traen el medicamento, se trae in vitro. Y entonces ahí sí hay que pegarle la cherra al paciente a las 4 semanas porque es un opérculo y ese opérculo sí puede desprender la retina. Pero no fue por la mala técnica, fue por el jalón vitrio que le dimos. ¿De acuerdo? Siguiente. Que tengan muy bonito día y esa fue toda mi clase de las inyecciones intravítreas. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Doctor, ¿puedes poner lo de la técnica, nada más las primeras?